Bueno, como les comentaba, chicos, nosotros somos de Scalab Academy, somos una plataforma de entrenamiento y certificación en el área del desarrollo de software. Nuestra misión es formar y acelerar el talento digital y de esta manera, bueno, poder contar con los profesionales y técnicos que se requieren en la región. En esta oportunidad estamos conectados eh, con nuestro gran amigo acá, Alfonso Velázquez. Él es Head of Data and Technology en IBM, un gigante de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, saludarte, Alfonso. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por conectar el día de hoy. Y bueno, quizás nos puedas contar un poquito qué es lo qué es lo que te toca hacer en una empresa como IBM, este gigante, y bueno, qué es lo que te toca hacer ahí en el día a día, ¿no? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy con mucho gusto de estar aquí con ustedes, de compartir un poquito de mi experiencia y sobre todo conocimiento del tema de lo que vivo todos los días, ¿no? Parece que como desayuno y ceno transformación digital todos los días porque es parte de lo que me toca hacer como responsable de los servicios de consultoría aquí en IBM México. Eh, Muy particular, sobre todo el enfoque en esta transformación que están sufriendo las empresas ahora de una manera diferente, ahorita hablaremos de eso, a como la estaban viviendo antes de la pandemia, y sobre todo en múltiples industrias, ¿no? Donde si bien una industria de retail con una industria de automotriz, pues parece muy distante, muy diferente, en términos de transformación digital suelen tener las mismas problemáticas en su mayoría, ¿no? Algunas cosas diferentes, ¿no? Y bueno, mi trabajo en IBM precisamente pues a ayudar a estas empresas desde el punto de vista tanto estratégico, ¿no? Desde el punto de vista también de la parte de la ejecución, inclusive hasta dentro de la operación, a manera consultiva, ¿no? Tratando de alinear de manera muy agnóstica todas las tecnologías emergentes que existen hoy, ¿no? Todo lo que se le llama the best of breed, para que puedan facilitar esa transformación digital y, bueno, parte de lo que hoy también les comentaré de cómo va. Es una responsabilidad importante, tenemos un equipo bastante grande aquí en México y bueno, pues tenemos bastante aceptación de nuestros clientes y lo hacemos para las diversas industrias que hay aquí en México. Genial, genial, súper. Bueno, yo creo que eres una voz autorizada, más que autorizada, para darnos esta impresión, ¿no es cierto?, los alcances y, bueno, todo lo que se refiere y cómo ha impactado de alguna manera la transformación digital, cómo se han acelerado algunos procesos, qué es lo que tenemos que mejorar y, bueno, qué es lo que también se viene, ¿no? Así que súper también entusiasmado por saber un poquito más y conocer acerca de todo lo que nos vas a contar. ¿Okay? Así que, bueno, dicho eso, para conocerte también un poquito más, tenemos, bueno, preparadas algunas preguntas. Ah, Eh, Alfonso no sabe las preguntas que tenemos preparadas, así que, creo que no están muy bueno, personales. no, no, pero más que nada para conocerte un poquito más y ver bueno, cuáles son esas facetas que también tienen todos los personajes destacados dentro de la industria, ¿ok? Así que, bueno, lo primero es una pregunta bien tradicional, es primero saber cómo fueron tus inicios en el mundo de la ciencia y tecnología de la información. O sea, imagino que fue algo que te interesó desde muy joven o fue algo que a lo mejor, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué decidiste tomar este camino? Bueno, tiene razón, la verdad es que desde niño, ¿no? Yo siempre fui un niño que admiraba la ciencia ficción en la televisión, en las películas, ¿no? Quedaba impresionado con, desde las caricaturas, ¿no? De donde veías que había teléfonos inteligentes, videoconferencias, ¿no? Que después se hizo realidad, ¿no? Pero desde muy pequeño siempre mi interés fue en la parte tecnológica, moría de ganas por tener una computadora. Yo creo que los mejores regalos que me pudieron haber hecho mis padres cuando era niño, era regalarme una computadora y a partir de ahí, pues nunca lo dejé. De hecho, ya una vez de que estaba yo en etapa ya más, digamos, pre a la universidad, yo tenía muy claro que me quería dedicar a algo que tuviera que ver con tecnología, algún tema de ingeniería. Y de ahí pues ya no paré. Pero sí, la realidad es que estuve muy pegado desde muy chico. Me interesaban, yo creo que dos cosas. Una era los deportes y la otra era
la tecnología. Cualquier cosa que fuera desde un reloj con calculadora hasta un Game Boy o una computadora era lo que me motivaba a mí a saber más, a entender cómo se hacían o cómo eran desarrollados todos los programas que yo veía. Y cómo esto podía también llegar a facilitar muchas cosas en el día a día, que eso es al final lo que buscamos con las tecnologías, es que pues faciliten nuestras vidas, ¿no? Genial. Bueno, genial. Y de hecho tiene mucho que ver con la próxima pregunta que por eso estaba acá pauteada, que es, bueno, ¿cuál es tu serie o película favorita, no? Sobre todo ahora que hay tanto por ahí por ver a través de Netflix y otras plataformas, que uno ya no sabe qué ver, ¿no? Entonces quizás si nos puedes recomendar alguna película o serie, genial. Bueno, mira, yo creo que una de mis series favoritas de la vida han sido la que es Juego de Tronos, ¿no? Game of Thrones, y la otra tiene que ver con tecnología, porque es The Big Bang Theory, ¿no? La Big Bang. Por lo mismo, porque pues he estado metido en esto y bueno, cuando la ves en una serie, aparte divertida, son de las quizás las que más me han gustado, ¿no? Pero bueno, por mencionar una de varias, sí soy una persona muy de series, muy de películas, ¿no? Y de películas, la verdad es que sí soy muy de la vieja escuela, me gustan las sagas clásicas como Star Wars y Volver al Futuro, precisamente, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por el tema tecnológico, de Matrix, ¿no? O sea, ese tipo de sagas son las que me interesan. Y bueno, pues también veo muchas comedias románticas, también me gusta el género de terror, pero sí tengo, o sea, en mi historia, películas que tengo muy grabadas y que son mis favoritas, si me preguntas, pues tienen que ver con esas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Nos imaginábamos de que algo tenía que ver ahí iba a tener que ver con tecnología, ¿no? Así que súper, súper. Eh, bueno, cuéntanos, ya sabes de que estamos viviendo tiempos bien, bien particulares y nos gustaría saber si es que hay algo nuevo que hayas aprendido en estos tiempos de pandemia A cocinar a más. cocinar. Somos Sí, dos, sí, somos dos. a cocinar más. Digo, yo a lo mejor esperaba una respuesta sobre conocimientos de tecnológicos o de industria o de mercado. La verdad es que eso se aprende todos los días y cada día es algo nuevo y si no estudias en 3, 4 meses ya estás desactualizado. Pero no, la realidad es que de manera coloquial, pues sí, cocinar más, que sabes lo que más No, tengo no. que hacer estos días porque bueno, estoy más tiempo en casa y antes comía mucho en lugares fuera, en restaurantes, ¿no? Y quizá comía mal comida, ¿no? Pero yo creo que sí, digo, lo digo con gracia, pero es cierto, quizás es lo que más aprendí. No, buenísimo, está buenísimo, muy necesario además. Bueno, finalmente, ya que vamos a hablar de los retos, ¿no es cierto? Los retos a futuro, nos gustaría saber, bueno, ¿tienes algún reto tuyo personal pendiente? Algo que lo tienes ahí como meta, que te gustaría o falta por lograr, no sé. Sí, sí, yo no me siento una persona satisfecha, creo que para mí el techo es infinito, o sea, se va moviendo constantemente. He tenido la oportunidad de mi carrera profesional, ya es una carrera larga para la edad que tengo, porque empecé muy joven a trabajar, ya con más de 20 años ya trabajando en lo que hago, que es lo que me dedico. Nunca me puse una meta fija, sino que cada año voy pensando en qué sigue, ¿no? Soy de las personas que si obtiene un puesto, el primer día que llego a ese nuevo puesto ya estoy pensando y preguntando qué tengo que hacer para llegar al siguiente, ¿no? Entonces, es una idea constante de mejorar. Y más allá de un puesto, es más obtener mejores responsabilidades, mayores, no sé, digamos, cobertura, ¿no? De lo que yo pueda hacer, dónde pueda aportar, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser a través de un puesto, sino que sea a través de roles, ¿no? Entonces, es donde pueda desarrollarme mejor, donde pueda inclusive seguir aprendiendo, porque si yo voy a un lugar donde no voy a aprender, pues estaré bloqueado, estaré estancado. Entonces, para mí, los retos personales son constantes, en constante movimiento. No estoy satisfecho todavía con lo que he logrado, creo que todavía puedo lograr más. Entonces, para mí, digo, no tengo uno particular en pendiente más que cada día ir mejorando y teniendo mayor capacidad de aprendizaje para que lo que yo pueda aportarle tanto en este tipo de foros como a mis clientes, que es del trabajo donde vivo o del que vivo, pueda ser mejor cada día, ¿no? Entonces, no es que tenga algo pendiente porque no me arrepiento de nada, la verdad es que tengo una muy buena vida, soy una persona muy feliz, pero profesionalmente no me siento todavía que he logrado lo que he querido, sino, y no
no lo he hecho, sino porque cada vez busco más retos que me sigan manteniendo activo, que me sigan enseñando, ¿no? Y que me sigan permitiendo crear un mejor profesional del que soy ahora. Buenísimo, buenísimo, sí, no, o sea, una gran actitud y bueno, hay que rescatarla, ¿no? Rescatar eso de tratar de mejorar día a día. Así que bueno, dicho eso, ya que te conocemos un poquito más, podemos entrar entonces en materia y ya lo que, bueno, vinimos a hablar hoy, ¿no? ¿Cuáles son los retos ahora, pero de la transformación digital? Así que, bueno, ahí vamos a dar paso a que Alfonso no muestre acá su presentación, nos cuente un poco más acerca de cómo vislumbra, ¿no? Cómo se vislumbra los retos en las organizaciones y las instituciones en general. Y bueno, comentarles de que pueden dejar sus consultas en el chat. Al final de la presentación también vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible todas esas dudas que vayan surgiendo. Así que, bueno, nada, muchas gracias, Alfonso. Vamos con tu presentación. Y un segundo, Deme, porque me apareció una pantalla aquí. Un segundo. Dale, no te preocupes. Ahí, mientras hacemos esos ajustes, bueno, si quieren ir dejando alguna pregunta o algo que le haya surgido, adelante. La idea es que, bueno, podamos ver de qué manera toda esta aceleración, ¿no es cierto?, de la transformación digital, de qué manera lo podemos adoptar, cuáles son las áreas que más se necesitan fortalecer de los distintos departamentos. Y bueno, que principalmente lo que no queremos es quedarnos fuera, ¿no? Quedarnos fuera de la transformación digital y que, bueno, que la competencia o quienes están ahí en tu mismo rubro se adelanten y, bueno, finalmente te dejen atrás, ¿no? Yo creo que es un súper desafío y, bueno, hay que tratar de ejecutarlo de la mejor manera. Perfecto, pues bueno, gracias por toda la introducción, por la pequeña entrevista y gracias también a la gente que veo al parecer que ya está conectada y espero que bueno, sea muy de su interés lo que les voy a compartir, que es algo, digamos, muy puntual. La verdad es que a mí las presentaciones me sirven más como una guía y prefiero platicar un poco, ¿no? De lo que sé y de lo que he visto, porque al final este tipo de sesiones pues es más que nada transmitir lo que he visto en mi día a día, ¿no? Lo que he compartido con colegas y también lo que las mismas empresas, los directivos de las compañías, pues nos comparten, ¿no? Y eso también nos ayuda en un feedback muy positivo para crear mejores servicios, crear mejores respuestas a nuestros clientes, ¿no? A nivel de nosotros como consultores y también para que, bueno, la gente que esté en estos diferentes ámbitos o que trabaja en estas industrias, pues sepa por dónde, como dicen, ¿no? Cómo vamos a irnos moviendo, qué es lo que se está adoptando y hacia dónde es el futuro, ¿no? A raíz de lo que sucede. Pero bueno, para todos es muy claro que nuestro mundo ha cambiado y es irreversible totalmente, ¿no? Es decir, lo que hemos vivido tras la pandemia es algo inverosímil, ¿no? Que yo cuando le platico a mis hijos o me preguntaba a uno de mis hijos, oye papá, es que tú viviste una pandemia de niño y pues la respuesta es no, o sea, jamás en la vida nos imaginamos lo que vivimos aquí, ¿no? Entonces el mundo ha cambiado con diversas cosas que nos han sucedido, ¿no? Desde el tema de la pandemia, ¿no? Desde ahora empezar a manejar monedas digitales como la parte del Bitcoin, ¿no? Gobiernos que empiezan a tener también una influencia mucho más fuerte en todo lo que vivimos, ¿no? En temas migratorios, ¿no? En temas económicos, en temas también sociales, ¿no? Cómo ha cambiado los términos, por ejemplo, de inclusión, ¿no? Son mucho lo que se ha movido, ¿no? En estos años, ¿no? En temas raciales, en temas que generalmente antes a lo mejor minimizábamos y ahora tienen mayor impacto en todos los aspectos, no nada más en lo social, sino también en lo laboral, cómo hemos llegado a apalancar tecnologías de vanguardia que están y siguen constantemente apareciendo, ¿no? Es decir, no sé, cada 4 o 6 meses de repente ya hay
una nueva tecnología, una nueva mejora a las tecnologías que tenemos, cómo tenemos mayor automatización en todos los sentidos de nuestras vidas, como lo es en el trabajo, como también es en la casa, con dispositivos inteligentes como Alexa, como Google, como Siri, ¿no? Que nos empiezan a ayudar también ya en casa a facilitarnos nuestro día a día para podernos enfocar en otras cosas, que lo mismo sucede en las empresas, ¿no? Cuando empiezan a involucrar tecnologías, permiten enfocar esfuerzos en otras cosas, ¿no? Y también la apertura de nuevos canales, de nuevos mundos, ¿no? Recientemente Facebook anunció su cambio de nombre, ¿no? A lo que es Meta, ¿no? Y a lo mejor para mucha gente no lo ha logrado comprender y entender, pero o sea, el cambio de Facebook orientado a Meta corresponde al concepto de metaversos, ¿no? Al concepto que hemos vivido en videojuegos, cuando tú te metes en un videojuego y empiezas a actuar como tercera persona y vives todo, el metaverso es eso, es decir, poder tener mundos paralelos, digitales, en donde podamos interactuar con nuestros clientes, con nuestros compañeros del colegio, con nuestras mismas amistades, ¿no? En un ecosistema diferente, ¿no? Y que nos permite eso también agilizar los puntos de contacto, el intercambio de información. Ese es un ejemplo de la multicanalidad en la que ya nos estamos creando alrededor para poder ofrecer un bien o un servicio. Entonces, el mundo ha cambiado bastante en estos tiempos. Yo creo que desde la pandemia, un poquito antes, ha cambiado bastante, ¿no? Y a lo que nosotros imaginábamos. De hecho, yo sentí que entre el 2000 y el 2012 más o menos, habíamos estado un poquito estancados en algunas cosas y de ahí en adelante ha sido abismal lo que hemos evolucionado. Y recuerdo mis primeros proyectos de consultoría a los proyectos de ahora, pues sí, hay un nivel de sofisticación muy importante, ¿no? O sea, mucho más sofisticados a lo que hacíamos antes por lo mismo, porque estamos evolucionando muy rápido. La forma de hacer negocios, por ende, ha cambiado también bastante, ¿no? Es decir, no es lo mismo en ese periodo, no en esa década que les decía, o inclusive más atrás, pero pues no puedo hablar mucho también de eso porque, bueno, pues yo en los 90s pues todavía iba en la secundaria, en la primaria en los 80s, entonces lo que sabía es por lo que he leído y por lo que me han compartido, pero hablando más de esta época en la que me ha tocado a mí, pues también me he visto que ha cambiado bastante los negocios, ¿no? El ejemplo que ponía del metaverso arrastra el concepto de los nuevos canales, es decir, antes no lo teníamos, el canal móvil, por ejemplo, y ahora tenemos cada vez más canales móviles, las empresas están invirtiendo mucho en la parte de movilidad, ¿por qué? Porque hoy en día, ¿qué queremos hacer? Hoy queremos resolver todo desde nuestros dispositivos, ¿no? Queremos evitar ir a una sucursal, por ejemplo, bancaria, para hacer una transacción. Queremos resolver todo sin tener que estar hablando por teléfono. Lo vemos en el día a día, ¿no? Con una persona se nos hace más fácil hacer un WhatsApp para poder enfocarnos en otras cosas. Entonces, esa apertura de nuevos canales se ha acelerado bastante, ¿no? Y esos negocios han cambiado también en ese sentido, ¿no? Más comercio electrónico que el comercio en tiendas, ¿no? Más la movilidad, como les decía, que igual el movimiento personal o el trato personal, ¿no? Y sobre todo también la apertura de canales virtuales, ¿no? Que nos permiten también comunicarnos también ya con asistentes virtuales, ¿no? Con diferentes tipos de chatbots, ¿no? Que permiten también a las empresas, pues, corresponder cierto tipo de interacciones que pueden ser mucho más automatizadas. Pero bueno, de eso también profundizaré más adelante, ¿no? Pero eso es una de las cosas que también ha sido, ¿no? Mayores canales. Eh, Otro de los temas importantes es cómo las expectativas de los clientes han cambiado y han cambiado por lo mismo, ¿no? Entre temas de pandemia y entre temas de no pandemia. Hoy en día los clientes buscan una experiencia diferente, una experiencia mucho más, digamos, personalizada. Y de ahí a los conceptos que seguramente todo el mundo ha escuchado de Customer 360, es decir, las empresas están buscando entender el todo de los clientes, ¿no? O sea, hacer mejores segmentaciones, hacer mejor analítica de lo que compra, ¿no? La experiencia de compra del cliente, no de lo que ellos quieren para poderles dar una atención mucho más personalizada. Las expectativas han cambiado, ¿no? Y cambian en todos los sentidos. Tú esperas hoy de un coche algo diferente a lo que esperabas antes, ¿no? Igual en algún tipo de electrodoméstico o en algún tipo inclusive de un producto financiero. Es decir, hoy como le vendías a alguien un seguro o como le vendías a alguien una cuenta de inversión, es diferente a como lo tienes,
lo tenías antes. ¿Por qué? Porque el cliente quiere algo más especializado. De hecho, por eso las empresas dejaron de enfocarse en los productos, ¿no? Y dejaron de ofrecer más que nada, más que un producto, un servicio, ¿no? Eso fue lo que cambió, ¿no? En ese sentido, ¿no? Orientarse más al servicio que a un producto en particular, ¿no? Entonces, y de ahí por eso vemos que las empresas cada vez hacen más bundles, ¿no? Más tándems de productos o de offerings para que puedan el cliente tener una mejor decisión de hacia dónde comprar. Entonces, la expectativa, eso también ha sido mucho el cambio que ha tenido en los últimos años y post pandemia, bueno, también ha sido bastante. ¿Por qué? Porque hoy, pues, yo prefiero no hacer nada en el banco para preferir hacerlo móvil, de manera móvil o en la web para evitar, pues, a lo mejor un riesgo de contagio, ¿no? Entonces, esa expectativa mía también yo ya espero que el banco me resuelva todo por teléfono, me resuelva todo de manera móvil, a tener que estar, tener que ir a la sucursal, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo sucede si lo vamos en un tema de consumo, pues espero que el canal de e-commerce tenga y especifique los materiales, la talla, ¿no? El costo de lo que yo quiero sin tener que ir a la tienda, ¿no? Y que cuando llegue exactamente lo que pedí, ¿no? Y llegue en el menor, en el tiempo más rápido posible, porque también ese es un tema que también ahorita comentaremos acerca de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, esa es lo que nosotros buscamos. Las cadenas de suministro colapsaron bastante, ¿no? Junto con los temas de contact center durante la pandemia. Entonces, son varias cosas en las que hay que poner foco en estos retos post pandemia. Todo reto, todo cambio en los negocios que se orillaron también durante la pandemia y que también venían partiendo los últimos años, refieren a la complejidad operativa, ¿no? Esa forma de tener que atender más canales te genera mayor complejidad, ¿no? Tener que atender mejores servicios, ¿no? Para tus clientes genera mayor complejidad. Agregar tecnologías emergentes te generan mayor complejidad operativa. Entonces, esa gestión interna también ha provocado cambios en la forma de hacer negocio, ¿no? Cómo poder automatizar mejor, cómo poder agregar más tecnologías, cómo cuidar la información. Todo eso es parte de la forma en la que los negocios también se han sido impactados, porque por ende de todo lo que hemos comentado hasta ahora, te genera mayor complejidad. Y eso también ha sido que los negocios sean diferentes hoy en día. Las empresas buscan reducir costos como nunca en su vida, ¿no? Eh, no es mentira o no es desconocimiento de nadie que muchas empresas se vieron impactadas con el tema de la pandemia, ¿no? La industria automotriz fue una de las más golpeadas, ¿no? Es una industria que se vio muy afectada por el tema de la pandemia, cerraron muchas plantas, ¿no? Lo mismo pasó para las cerveceras, por ejemplo, se vieron bastante impactadas, ¿no? En este tipo de industria y tuvieron que modificar también ya mucho de su negocio para despegar ahora otra vez y retomarlo, ¿no? Eh, y eso orilló que las empresas buscaran reducir costos a toda costa, ¿no? Y uno de los factores es reduzco costos, pero no impacto la calidad. Entonces, hacer esa ecuación es sumamente compleja porque no es tan fácil, pues, de meter menos personas, ¿no? Al desarrollo de un producto sin que impactes en la calidad, ¿no? Y hablamos de un producto o un servicio, ¿no? Entonces, ese factor es sumamente fundamental y creo que también muchas de las empresas se les vio muy complicado en esta etapa de la pandemia y es ahora uno de los nuevos, digamos, retos que tienen que estar abordando desde el punto de vista de los nuevos negocios, ¿no? O sea, cómo hacemos lo mismo o cosas nuevas a menor costo, pero con la calidad que nuestros clientes necesitan y que cumplamos con esas expectativas ahora que tienen nuestros clientes. Estos nuevos negocios tienen que ver mucho con el servicio al cliente, ¿no? Y tomando en cuenta esto como una prioridad. Y a lo mejor suena reiterativo con la parte de expectativas, pero una cosa es la expectativa y otra cosa es cómo le das al cliente esa experiencia y después le das una continuidad, ¿no? Porque tú le puedes dar un servicio y después cuando esta persona necesite una aclaración o necesite una recompra o necesite, por ejemplo, si tú le vas a hacer un cambio de portabilidad telefónica, ¿no? ¿Cómo lo vas a atender de esa manera que él se sienta realmente
que la atención fue la adecuada, ¿no? Esto es uno de los grandes retos, ahorita comentaremos un poquito más, pero los nuevos negocios tienen un gran foco en darle un servicio al cliente de excelencia, ¿no? Entonces, eso también es algo que cambió y que han puesto más foco las organizaciones hoy en día, que no quiere decir que lo menospreciaban tanto, pero sí era algo que quizá no estaba tan digamos, en la punta del iceberg, ¿no? Y hoy en día sí el servicio al cliente se vuelve una prioridad. La evaluación, ¿no?, de encuestas de satisfacción está siendo cada vez más constante y seguirá durante los próximos años. Y bueno, pues hacer negocios en la nueva normalidad laboral. No sé, a lo mejor muchos ya volvieron a trabajar físicamente, ¿no? En las diferentes empresas donde están. Hay que cuidar la salud laboral, hay que cuidar toda la parte de cómo poder orientar a los diferentes turnos que vas a tener, porque hay empresas que están teniendo varios turnos. Por ejemplo, en mi caso, en consultoría, pues no he podido ver a ninguno de mis clientes en persona, ¿no? Seguimos trabajando totalmente en sesiones en línea, ¿no? No hemos podido estar ahí, que es lo que nos permite tener mayor sensibilidad y contacto en la parte de los negocios. Pues hay que adaptarnos a esto, ¿no? Entonces, la forma de negociar es diferente, la forma de vender es diferente, ¿no? Y también la forma de trabajar, ¿no? Cómo te organizas en tus tiempos, ¿no? Entender que las personas las vas a tener algunas en la oficina, otras no. Toda esa gran complejidad es abismal y hoy así hay que vivir con eso. Entonces, los negocios hoy en día tienen que entender que así van a trabajar, tanto con sus clientes como con sus empleados. Y es un foco importante porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? La prioridad siempre va a ser la salud por encima de los negocios. Hacer esa conjugación es sumamente compleja, pero bueno, así son los negocios ahora y así es como se ha tenido que tratar de adaptar las organizaciones, ¿no? Para poder abordar la época post pandemia, ¿no? Y así estaremos porque, bueno, pues como todos saben, ¿no? Esta pandemia se estima que terminará hasta 2024, entonces nos quedan un par de años todavía así y no sabemos qué viene después. Por eso es tan importante, ahora que hablemos de los retos, es que todas las empresas se preparen, porque todo lo que vamos a hablar ahora a continuación tiene que ver en cómo se vislumbra el futuro de estos negocios, cómo abordar esa parte de tal manera que estemos preparados a eso, ¿no? Hoy las empresas creo que entendieron que el modelo de trabajo también cambió, ¿no? Que no siempre tener a una persona sentada ahí hace eficiencia, ¿no? Entonces, ha cambiado para bien, en mi opinión, y creo que eso va a facilitar también a las empresas en poder enfocarse en otros aspectos más allá de la creación de equipos de trabajo en sitios, de tener tareas manuales que pueden llegar a ser ya obsoletas, sino buscar de qué manera poder eficientar muchos de los rubros del negocio. Y bueno, para quienes a lo mejor no son tan familiarizados con el concepto, no quise dejar la oportunidad de comentarles, ¿no? ¿Qué en realidad es la transformación digital? Porque lo pueden escuchar de muchas maneras, pero la realidad, si no estás tan apegado al día a día a esto, pues puede tener algunos tipos de confusiones, ¿no? Pero la realidad es que la transformación digital es cómo integramos todas estas nuevas tecnologías a lo que le llamamos tecnologías emergentes, ¿no? Tecnologías best of breed, o sea, lo mejor, en todas las áreas de una empresa o una organización para poder cambiar la forma de operar, ¿no? Para poder mejorar, ¿no?, nuestros procesos, para poder ser mucho más competitivos en el mercado y sobre todo darle mayor valor a nuestros clientes. Eso es lo que en realidad es a nivel simple la transformación digital. No es ni un producto en particular, no es una plataforma tecnológica en particular, no es un proceso en particular, sino es una conjugación de procesos, de gente, de tecnología para poder ayudar a las empresas a evolucionar, ¿no? A poder pasar de un stage a otro, de un nivel a otro y que esto haga que las empresas sean mejores cada día, ¿no? Entonces, eso es muy importante sobre todo y no quise dejar pasar la oportunidad para que todo el mundo entienda cuál es realmente este concepto, ¿no? Porque de repente sí llega a pasar que hay clientes que piensan que la transformación digital se hace a través de implementar una tecnología, ¿no? O cambiar solamente un paradigma a nivel de procesos. Y no es así. Es un proceso, los procesos de transformación digital son evolutivos, son sistemáticos y además, en mi opinión, y como lo decía de manera personal, pues son infinitos. Es decir,
esta transformación va a ser continua, esta es una transformación que nunca va a dejar de ser, si no va a alcanzar un tope, o al menos no lo creo así, porque cada día hay algo mejor que puedes usar para mejorar todavía, ¿no? O sea, yo no creo que haya un tope en la mejora de procesos o en la mejora de algún punto o algún área de una organización. Siempre creo que puede haber algo todavía mejor, ¿no? Y lo vemos con la tecnología. Irónicamente, y esto es importante, irónicamente, el COVID-19 ha sido uno de los mejores aceleradores, ¿no?, para la transformación digital en los últimos 20 años. Muchas empresas llevaban la transformación digital de una manera mucho más, digamos, no quiero decir lenta, pero sí conservadora. Otras empresas lo hacían mucho más agresivas, tenían una visión diferente y esto parte mucho también de la visión de quien les dirige, de las inversiones que puedan hacer, pero el COVID disparó todo, ¿no? Cuando empezaron a colapsar los call centers, cuando empezaron a colapsar las cadenas de suministro, cuando empezaron a ver que la gente tenía complejidades para poder hacer su trabajo desde casa por falta de capacidades tecnológicas, ¿no? Cuando poníamos en riesgo más el tema de seguridad de la información, cuando empezaron a darse cuenta que creían que tenían automatización en sus procesos y no era así, o lo tenían parcialmente. Todo eso aceleró increíblemente la transformación digital en estos últimos 2 años, ¿no? Y sobre todo, y no porque ya lo hayan logrado, sino porque aceleró, y el concepto de acelerar es arrancar iniciativas que les permitan alcanzar estos objetivos de transformación digital mucho más rápido de lo que habían pensado anteriormente, ¿no? Y abordar otras áreas en donde no le habían puesto foco. Eso es lo que hemos visto hoy en día en las diferentes industrias, ¿no? Cómo le ponen mayor foco a todas esas áreas donde no estaban siendo su enfoque. ¿Por qué? Porque obviamente en el día a día lo que buscan es generar rentabilidad, generar ingresos, ¿no? Y se enfocaba en áreas muy operativas o muy rentables, ¿no? Y ahora, bueno, con el tema de pues tener que pagar una nómina completa, ¿no? Y no tener tantos ingresos, ¿no? ¿Cómo podían optimizar todo eso? Es parte de lo que irónicamente pues evolucionó mucho más rápido y que ahora les ha cambiado también esa forma de ver los planes y la estrategia que tienen para esa transformación digital. Y yo estoy seguro que gente que tenía, o empresas, perdón, que tenían planes de 5 a 10 años, pues yo creo que ahora los tienen de 3 a 5, ¿no? Y así lo estamos viendo y así también nosotros estamos ayudando a nuestros clientes a eso, ¿no? Que puedan acelerar todo ese tipo de transformaciones que están haciendo en las diferentes áreas. Ahora, hay un antes y un después, ¿no? Porque ahora les he comentado algunas cosas de los nuevos negocios, pero también es importante entender, o sea, los retos que ya existían, ¿no? En la prepandemia, en la transformación digital, ¿no? Y retos que hoy siguen viviendo todavía algunas empresas por lo mismo, porque no era tan acelerado su proceso, ¿no? Su evolución, pero o por otro lado, pues obviamente ya se les agregaron más, ¿no? Más complejidades y más retos en este tipo de transformaciones, ¿no? Y una de ellas es la inversión, ¿no? O sea, la inversión siempre ha sido un reto, ¿no? Eh, Pasar de un CAPEX, pasar a un OPEX, ese tipo de modelos financieros es uno de los grandes retos que siguen y seguirán siendo. Nosotros como empresas consultivas tenemos que estar ideando nuevos modelos para ayudar a nuestros clientes a que puedan invertir, ¿no? Con modelos que tengan que ver con flexibilidad, basados en éxito, basados en resultados, ¿no? Con amortizaciones a lo mejor en el tiempo. Entonces, ese reto siempre seguirá existiendo, es un reto que ha estado antes, cómo manejar las inversiones en este tipo de transformaciones, ya sea tanto operativas, como les decía, ¿no? Una parte de capital, en donde tienes que apoyarte en otras empresas, ¿no? En fábricas de datos, por ejemplo, o en empresas consultivas como la nuestra, inclusive contratando más personal y creciendo en la estructura organizacional. Entonces, la inversión es y seguirá siendo uno de los principales retos que viven las empresas, porque este tipo de transformaciones no son sencillas y no son baratas, ¿no? Es decir, tienen un impacto, ¿no? Porque tiene impactos en muchos aspectos, porque al momento de hablar digital,
pues no nada más hablas de personas, hablas de tecnologías, ¿no? Hablas de hardware, hablas de software, ¿no? Hablas de redes, ¿no? De telecomunicaciones. Entonces, suelen ser puntos de inversión. Y lo más importante es saber cómo poder hacer las mejores inversiones, dónde focalizar para que realmente tengas los resultados que esperas. La compra interna es también muy importante, ¿no? Más allá de saber si la inversión o no se puede realizar, hay muchas barreras a veces en las organizaciones para poder aceptar un tipo de transformación como esta, ¿no? Eh, para nadie es mentira, por ejemplo, los grandes bancos, hay gente que lleva mucho tiempo en el banco, ¿no? Y está acostumbrado a trabajar de una manera. ¿Por qué? Porque son especialistas en esas tecnologías de los bancos, ¿no? Cuando tú quieres tratar de incorporar nuevas tecnologías, suele haber muchas barreras porque ya tienen el business as usual muy estructurado. Entonces, la venta interna de las organizaciones para poder hacer una transformación es sumamente compleja. Seguirá también siendo una actualmente porque quizá a lo mejor hoy las empresas ya están dando cuenta, ¿no? Que sí necesitaban, pero siempre habrá áreas en donde habrá alguna tipo de barrera para decir, oye, pues esto me cuesta trabajo ver que pueda dar un valor, ¿no? Sobre todo cuando los retornos de inversión a lo mejor no son tan inmediatos, ¿no? Entonces, la compra interna siempre ha sido un reto y seguirá siendo un reto dentro de la parte de transformación digital. Eh, bueno, la selección de tecnologías también es importante porque ¿qué haces? ¿No? Es como llegar a un buffet en Las Vegas o llegar a un buffet navideño donde ves de todo, ¿no? Y todo realmente es bueno, ¿no? Todo realmente, hoy es muy raro una tecnología que no esté a la par de la otra, ¿no? Hoy es un mundo muy competido las tecnologías, ¿no? Nosotros, digo, yo trabajo en una empresa de tecnología y también interactúo con nuestros equipos de software y conozco las otras tecnologías porque a nivel consultoría somos muy agnósticos, pero ves y la realidad es que las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Es ver qué te ofrece alguien más, ¿no? Esa selección de tecnologías siempre ha sido compleja para las empresas. Antes, las empresas les gustaba tener ecosistemas tecnológicos muy, digamos, homogéneos, donde querían todo de un color, ¿no? Nosotros así le llamamos en consultoría, ¿no? Querían todo de un color, ¿no? De un fabricante o del otro, ¿no? Hoy no. Hoy quieren mayor, o sea, que sea mucho más heterogéneo, ¿no? Mayor diversidad, poder probar tecnologías open source, combinarlas con tecnologías que tengan que ver con un producto, una empresa, de una casa de software en particular, que tenga licenciamiento, en otras no quieren pagar licenciamiento. Entonces, esos retos también que existían hoy, quizá a lo mejor son un poco más claros ya, porque ya las empresas han tenido ya más claridad de qué tecnologías quieren utilizar, pero yo sigo pensando todavía que para ciertas cosas, sobre todo en prácticas emergentes, como los retos, digo, los focos perdón, que tendrán las empresas donde poner más atención, ahí es donde todavía van a seguir encontrando un poco de confusión y un poco de complejidad en qué tecnologías elegir, ¿no? Más allá de poder hacer benchmarking, más allá de poder leer documentos de Gartner, de Forrester, la decisión lleva muchas variantes, ¿no? Desde el punto de vista de retornos de inversión, capacidades, escalabilidad, ¿no? Eso es lo que también seguirá siendo uno de esos retos importantes. La capacitación, claro que también está contemplada pandemia. ¿Por qué? Porque a manera que tú integras tecnologías, pues tienes que capacitar a tus equipos, ¿no? Tienes que capacitar a tu personal en el uso de esas tecnologías. Entonces, este es un rubro que nunca, no seguirá siendo un reto y que no se puede menospreciar. ¿Por qué? Porque al final sigues teniendo una base fuerte de gente que necesitas para poder operar. La planeación quizá es uno de los retos también más sustanciales porque, como les decía, ¿no? Empresas que habían planeado una transformación sistemática de 5 a 10 años, pues eso era un reto prepandemia, pues ahora tendrán que acelerar esa planeación, ¿no? ¿Cómo ligas esa planeación con la inversión, con la parte de las tecnologías, con la parte de tu personal, cómo vas a ir creciendo también a nivel de orgánica de tu gente, ¿no? Entonces, la planeación sigue siendo
un reto importante, y ahí es donde verdaderamente se atoran muchas de las organizaciones, ¿no? Muchas de las organizaciones se la pasan planeando, planeando, planeando y no alcanzan a ejecutar. ¿Por qué? Porque la planeación sigue teniendo huecos, ¿no? Entonces, es muy importante que también consideremos que la planeación es un reto que seguirá existiendo y que abordar y apoyar a las empresas en mejorar la forma en la que estratégicamente van a ejecutar esta transformación es un punto clave. La arquitectura desde hace años ha sido un dolor de cabeza para las organizaciones, porque muchas de las empresas fueron creciendo sus ecosistemas tecnológicos de manera muy empírica, de manera muy aislada, con muchos silos. Crecieron sistemas por aquí, sistemas por allá, y que salió el nuevo CRM y tráetelo, y que ahora cambiaron. O sea, y si recordamos, hace 10 años había un boom en RPs, ¿no? Hoy ya no lo hay, el boom en RPs, porque ya todas las empresas tienen RP, pero cada vez hay más complejidades, ¿no? En cuanto a la manera en la que vamos a hacer nuestra arquitectura de nuestros sistemas. Estamos cambiando también los paradigmas de los data warehouse tradicionales a los lagos de datos, ¿no? A la parte de Big Data, de Fast Data, ¿no? Entonces, incorporar todas estas nuevas tecnologías requiere un foco increíble en términos de arquitectura. Las empresas necesitan contar con una persona especialista en arquitectura, y no hablo no nada más en el foco de arquitectura empresarial, y que sea una persona también en términos de arquitectura de datos, ¿no? En arquitectura de tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque incorporar este tipo de tecnologías emergentes en la transformación digital no es sencillo, ¿no? Tener que quitar silos no es sencillo, tener que hacer que un sistema se hable con otro no es sencillo, y además le agregamos más complejidades, que son los conceptos de ya no querer tener las cosas en sitio, no on-premise, sino querer tener las cosas en la nube. Entonces, manejar ese mix de arquitecturas también es un reto que seguirá existiendo y que ha ganado mayor complejidad a la de hace unos años, ¿no? Ahora es mucho más compleja, las arquitecturas son mucho más sofisticadas y requieren un punto de atención bastante importante. Este es un reto que a mí me gusta mucho mencionarlo porque creo que es el más subestimado. Creo que las empresas no han puesto mucha atención en los temas de calidad y en la información como se debería, en el términos de gobierno de información como se requiere. Creo que ha sido muy subestimado. Creo que las empresas se han tardado en implementar programas mucho más sólidos y consistentes que puedan facilitar la gestión de la información. Y creo que es un problema que seguirá continuando si no se aborda en los próximos años, ¿no? Sí ha habido ya empresas que están teniendo bastante interés en mejorar la calidad de su información, en mejorar los gobiernos, establecer unidades de gobierno, pero para mí sí es y seguirá siendo uno de los grandes retos. Y la seguridad de los datos, ¿no? Eso también existe desde antes y cada vez más. ¿Por qué? Porque ahora pues nos preocupa la privacidad de la información. Si de repente subimos información en la nube, pues nos preocupa qué información estamos subiendo en la nube. Si un proveedor de tecnología nos dice que su site no está en México o no está en nuestro país interno y que viaja hacia Estados Unidos o se viaja a Europa, todo ese tipo de complejidades también están siendo se han acrecentado. Entonces es un reto que estaba pre la pandemia y que seguirá continuando en la etapa post pandemia. ¿Por qué? Porque cada vez entre más integremos herramientas y tecnologías emergentes, seguiremos teniendo que mover los datos entre una y otra, ¿no? Entonces la seguridad de la información ha sido algo que ha acompañado durante años y se ha acrecentado, ¿no? Hay mucha inversión en temas de ciberseguridad, hay mucha intención por las empresas por evitar hackeos. Hemos visto historias de terror por todos lados, ¿no? Entonces, este es un tema que seguirá siendo un reto y que no se debe de menospreciar. Y va muy de la mano con la parte de arquitectura, va muy de la mano con la parte de calidad y gobierno de información. Entonces, es muy importante que lo consideremos como uno de los retos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la parte, cómo llegaron a agregarse retos a la etapa de pospandemia, ¿no? Porque ahora comentamos los que ya existían y que siguen y seguirán existiendo, pero la pandemia también nos ha ayudado a entender
nuevos retos que a lo mejor no habíamos visualizado tanto o los habíamos subestimado, ¿no? Uno de ellos, lo que les decía, el sentido de urgencia, ¿no? O sea, de repente cuando colapsaron los call centers y se dieron cuenta que no había capacidad de eso, pues ¿qué sentido de urgencia surgió? Pues bueno, vamos a agregar asistentes virtuales, ¿no? Vamos a agregar más chatbots a los canales, ¿no? Para que podamos responder, a lo mejor mayor capacidad de servidores para poder atender toda la parte que nos están bombardeando en la tema de contact center, ¿no? Oye, pues nos dimos cuenta que nuestra cadena de suministro no estaba tan automatizada como queríamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cadena de suministro, ¿no? Oye, nos dimos cuenta que no monitoreábamos los camiones de entrega. Ah, pues bueno, hay que agregar tecnologías IoT, pero ya, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia es uno de los beneficios de la pandemia y eso también ha hecho que las empresas cada vez estén buscando más rápido acelerar su planeación. Como les decía, en la parte de inversión tuvo una metamorfosis en ese sentido de que buscan ahora las empresas tener más inversión operativa que de capital, es decir, tratar de que toda su inversión sea más de operación, ¿no? De business as usual, que tiene que invertir afuera. Entonces, cuando tú, sobre todo como una consultora o como un proveedor de servicios, quieres interactuar con tus clientes, tienes que buscar, tratar de alinear lo más que se puede este tipo de modelos porque está orientado a reducir costos, a mejorar la rentabilidad y sobre todo a que no se pierda la calidad de los servicios o productos que están ofreciendo y poder entregar mejor valor al cliente. Entonces, jugar con ese reto de trabajar más en modelos financieros de este tipo, como les decía, ¿no? Orientado a resultados, ¿no? Orientado mucho más a la flexibilidad financiera, a la amortización, para que los clientes puedan poder realizar estas inversiones en la transformación digital. Para mí es un reto importante porque no es sencillo de ejecutar. Otra de las cosas que también las empresas buscan es apalancar sus activos actuales. Me toca mucho que los clientes cuando llegas a hablar con ellos te dicen, oye, yo ya compré tal tecnología, yo ya tengo tal producto tecnológico, tal software, ¿no? Yo ya trabajé con estos procesos, yo ya automaticé estas áreas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos están viendo mucho es que podamos apalancar lo que ya tienen, ¿no? Los productos que ya tienen, el capital de personas que ya tienen, poderlas entrenar, poderles desarrollar mayores capacidades. Entonces, unos retos que, post pandemia, interesantes y que sobre todo cuando te hablas de una arquitectura, por ejemplo, es cómo adaptamos esa arquitectura a una nueva con lo que ya tienen, con las nuevas tecnologías que queremos incorporar. Esos retos son bastante complejos, pero también son muy motivantes porque tratar de adaptar una arquitectura actual a una arquitectura futura, ¿no? De tecnologías, entre lo que ya tiene la organización a lo que tú quieres incorporar para todavía mejorarla, es bastante interesante, ¿no? Y es muy reconfortante ver que cuando lo puedes hacer realidad y cuando empiezas a verlo de manera implementada. Cada vez quieren todo más rápido y mucho más ágil, ¿no? Y retomamos los temas de desarrollos ágiles. Muchas organizaciones antes pues no querían o les preocupaba los temas allá, no capacitaban a su gente en metodologías ágiles, no capacitaban a su gente en temas, en metodologías de Scrum, por ejemplo, no contrataban Scrum Masters, sino que buscaban tener los proyectos tradicionales, ¿no? De cascada, ¿no? Teniendo resultados en 6, 8, 9 meses o más, ¿no? Había proyectos hasta de 2 años donde terminabas de implementar. Los proyectos anteriores de ERPs llevaban 2 años hacerlo, ¿no? Los proyectos de Master Data Management para implementar un dominio de datos llevaba 1 año, ¿no? Entonces, hoy lo que quieren las empresas es que cuando hagas un proyecto de transformación digital tengas resultados rápidos, resultados que sean tangibles para los usuarios, para los patrocinadores de esos proyectos y que empieces a tener un retorno, si no bien de inversión, por lo menos empezar a ver mejoras en la operación, ¿no? En lo que quieres transformar, mucho más rápido. No te hay que esperar el proyecto largo para que esto suceda. Entonces, ese reto también es importante, tanto para los que proveemos servicios de consultoría como para las mismas organizaciones al interior. Hoy cada día ves más que hablan de temas de squads, ¿no? Que hablan de temas de equipos ágiles. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es la mejor manera de generar resultados al negocio más rápido que esperar a que suceda un proyecto amplio. De hecho, yo creo que eventualmente los proyectos de método de cascada acabarán desapareciendo, porque
el beneficio que dan hoy los proyectos en modo ágil pues es sustancial. Entonces yo veo que muy difícil ya se puede hacer un proyecto de implementación de una tecnología o un proyecto, una iniciativa de transformación digital en un modo como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces también para mí creo que es importante comentar este reto. Hay mayor necesidad de automatización, como les decía, de repente te puedes dar cuenta que ya que tenías automatización lo que buscan ahora las empresas es, quiero entender cómo puedo automatizar de punta a punta mi flujo de proceso, ¿no? ¿Cómo puedo tener una automatización de mi cadena de suministro lo más amplia posible? ¿Cómo puedo hacer mis procesos de reporteo mucho más automatizados a como los tenía hoy? Tratar de dejar las tareas manuales al mínimo, ¿no? Lo menos posible. Igual es muy difícil llegar al cero, pero el llegar al mínimo posible denominador es lo que buscan las organizaciones, evitar el uso de Excel, por ejemplo, ¿no? El uso de tareas manuales es muy importante. Entonces, hay una mayor necesidad de automatización. ¿Por qué? Porque la pandemia enseñó que realmente no estaban tan automatizados como ellos creían, ¿no? La experiencia del cliente, como les decía, es un gran reto, ¿no? O sea, hoy para poder ser competitivo, tienes que darle una mejor experiencia al cliente, ¿no? Yo estoy con el banco con el que trabajo, en el sentido como persona física de yo tener una cuenta de banco, en el banco que mejor experiencia me ha dado. Y en el banco que dejé de estar fue porque no me daba la mejor experiencia, ¿no? Y lo mismo sucede en la parte de telefonía, lo mismo sucede en la parte automotriz, en el tipo de vehículo que manejas, ¿no? ¿Qué experiencia te da ahí? No nada más del coche que manejas, sino el proceso de venta que te dieron, ¿no? El proceso de seguimiento postventa, ¿no? Entonces, toda esa experiencia es fundamental y seguirá siendo uno de los retos más importantes y quizá para mí el más crítico que las organizaciones se van a focalizar. Es cómo damos mejor experiencia, porque la competitividad es tan alta que hoy necesitan dar una mejor experiencia para ser un diferenciador, ¿no? Y pues, no nos podemos ir más lejos que la experiencia de Starbucks, ¿no? O sea, Starbucks lo que te vende es una experiencia, porque no digamos que el café es mucho mejor que otros, ¿no? Yo creo que va de la mano de otros cafés, va muy competitivo en ese sentido. Pero la experiencia que te da Starbucks durante el proceso de venta, ¿no? Es lo que, o el proceso del consumo, es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y así sucede con varias organizaciones, ¿no? Ahora me vi ese ejemplo, que es un ejemplo muy clásico de Starbucks, pero en cuanto a experiencia de cliente, pero hablamos de eso, hablamos de telefonías, ¿no? Hablamos de otro tipo de industrias donde también podemos ver esa diferencia. Y bueno, la salud laboral, ¿no? ¿Cómo interactúo o cómo genero mi negocio cuidando la salud de mis empleados, ¿no? ¿Cómo cuido también la salud de mis clientes que vienen aquí a comprar a una tienda, ¿no? De retail o como una tienda de productos de consumo, ¿no? Pueden venir y entrar y comprar sin ningún problema. Y también mis empleados en mis oficinas, cómo pueden trabajar, cómo puedo combinar su trabajo virtual con el trabajo físico, ¿no? Cómo les facilito sus tareas también. Entonces, también hay mucho foco al interior, no nada más de cara al cliente, sino también de cara a los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos siendo el pilar, ¿no? Entonces, hay mucho foco en esta parte. Y la omnicanalidad, ¿no? Que eso, cómo proveemos el mismo servicio en todos los canales. Porque todos vemos servicios de empresas donde un canal te ofrece una experiencia y el otro no, ¿no? Y me ha pasado también, ¿no? O sea, como me atienden en la sucursal, no me atienden por teléfono o no me atienden en el móvil, ¿no? Ese reto es mayúsculo. ¿Cómo una empresa puede ofrecer el mismo servicio o la misma experiencia en todos sus canales? Entonces, ese proceso de alineación omnicanal es uno quizá también de los mayores retos que se tienen con la transformación digital. Documento que le pediste tú para hacer una reclamación de un seguro, ¿no? Si va con el agente o si va con una sucursal, quiere que le des el mismo servicio, ¿no? Entonces, esa alineación es sumamente compleja. Y eso también es uno de los temas donde se están enfocando las empresas hoy en día
para poder dar la mejor experiencia, no importa el canal por el cual tú estés interactuando con la organización. Entonces, estos son los retos quizá más importantes. Obviamente no es limitativo, es una visión que yo tengo, una visión basada en lo que hago día a día y en lo que también hemos escuchado, ¿no? En la industria, en el mercado, ¿no? Tanto local como también de Latinoamérica, porque bueno, también me toca interactuar con varios grupos, ¿no? En Latinoamérica, tanto en Brasil como Perú, Colombia, ¿no? Entonces, hay una visión completa y creo que solamente variará dependiendo de ciertos factores que pueden llegar a estar ajenos, ¿no? A lo que es una organización en particular, sino que tienen que ver con todos los factores, digamos, ambientales, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? Los temas de regulaciones locales, ¿no? De parte política y social. Pero en general, esto es lo que se está viviendo en todo el mundo, ¿no? Y bueno, para cerrar, me gustaría platicarles, porque creo que es interesante también, es que podamos compartir en dónde vemos, en qué tipo de soluciones, qué tipo de tecnologías, qué tipo de procesos deben de enfocarse para poder alcanzar y subsanar estos retos que estamos platicando, ¿no? El primero en la ciencia de datos, es decir, la analítica de datos ha avanzado bastante, ¿no? Eh, hemos dejado atrás. Perdón, tuve un problema de audio. Hemos dejado atrás la inteligencia artificial, inteligencia de negocios básica, ¿no? La inteligencia de negocios commodity, donde nada más creábamos un modelo de datos, data warehouse o un modelo de data mart de estrella, consumíamos la información de manera muy descriptiva para conocer lo que había sucedido en nuestra organización, ¿no? Hoy a las empresas les interesa conocer el futuro, les interesa predecir, les interesa anticipar los cambios del mercado para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, si bien ya la ciencia de datos era una herramienta importante en los últimos años, se va a acrecentar. La inversión en ciencia de datos va a ser sustancial en los próximos años. Es un perfil muy diferente, muy difícil de encontrar y donde las empresas, tanto las industrias como las consultoras, estamos enfocando mucho en desarrollar estos perfiles. ¿Por qué? Porque hay muy poca, digamos, ancho de banda, es decir, no hay tantas personas en el mercado porque no se habían enfocado tanto en esto. Ahora hay mucho foco, tenemos que crear esos perfiles, tenemos que educarlos y tenemos que prepararlos para poder atender las necesidades actuales. ¿Por qué? Porque cada vez hay más información, no la misma información que manejábamos hace años a la que manejamos hoy. Las empresas quieren conocer información dentro de su empresa y fuera de su empresa. Quieren tener información de redes sociales, información de sus sistemas transaccionales, información de otras fuentes de a lo mejor tipo Nielsen, ¿no? Que haga un tipo de benchmarking para poder tomar una decisión. Entonces, cada día más se va a ver mucho más foco en la parte de ciencia de datos. La arquitectura, como les decía, es un foco importante porque conlleva la alineación de varios elementos, ¿no? Los conceptos de cómo están evolucionando los data warehouse a la parte de data lake para poder manejar información no nada más estructurada, sino también no estructurada, información en tiempo real, más allá de la información tradicional que tenías en un T-1, es decir, información que tenías del día anterior. Hoy los clientes quieren saber, las empresas quieren saber su comportamiento en el momento casi, o sea, no digamos real time porque es casi imposible, pero sí un near real time, ¿no? Cómo lo conjugas con la nube, cómo lo conjugas con tu sitio, ¿no? Cómo no nada más tienes una nube de un proveedor, sino cómo manejas el multicloud, ¿no? Donde tienes una con un proveedor, otra con otro proveedor y quizá otra con otro proveedor enfocada a diferentes áreas de tu negocio. Entonces la arquitectura sigue siendo un foco importante. No hay una transformación digital sin una buena arquitectura. Y yo los proyectos que he visto fallar es porque la arquitectura no estuvo hecha bien, ¿no? Entonces, la arquitectura para mí es un punto sumamente importante donde se tienen que focalizar las organizaciones. Automatización. O sea, los flujos inteligentes, donde, que es un concepto importante conocer
conocer, donde podamos tener automatización punta a punta y además agreguemos otros elementos como IoT o la parte de inteligencia artificial, es el mañana, ¿no? Y no quiere decir que es porque queramos reemplazar a los humanos, ¿no? Es porque queremos facilitar el trabajo de los humanos y que el humano se pueda dedicar a tareas mucho más complejas para poder crear todavía más valor. Entonces hay que trabajar mucho en la automatización, hablamos de procesos de automatización punta a punta, hablamos de la parte de robotics, ¿no? Que también faciliten tareas que son muy sosas y que no deberían perder tiempo ahí. De verdad es impresionante lo que me ha tocado ver en empresas donde hay miles y miles de personas dedicadas a hacer tareas que un robot puede hacer, ¿no? O sea, hablamos de un RPA, ¿no? Y que podrían enfocar su tiempo en otras cosas o podrían aportar más a la organización. Pierden mucho tiempo en tareas que no deberían ser así y también eliminar, como decía, tareas manuales, ¿no? Que también pueden ser ya muy fáciles de automatizar hoy en día, que quizá antes no se podía, hoy ya se puede. Blockchain es uno de los conceptos que van a estar escuchando todos ustedes durante los próximos años. Ya se venía escuchando, está tomando mucho más fuerza y esto atiende a muchas cosas, ¿no? Atiende a temas de seguridad, atiende a temas de arquitectura de datos, cómo protegemos mejor nuestros datos, cómo interactuamos mejor nuestros activos de información, cómo trabajamos a nivel de redes de negocio, ¿no? Entonces, blockchain es uno de los componentes a nivel de prácticas o de tecnologías que cada vez se van a estar implementando más. Ya hay más exploración por parte de las empresas, empiezan a hacer algunos pilotos que les ayuden a trabajar con este tipo de tecnologías porque provee mucha seguridad en la parte de las transacciones que hacen las organizaciones. Los bancos ya están muy metidos en esto, pero no es nada más importante el mensaje, no nada más es para bancos, ¿no? O sea, se puede utilizar en todo tipo de industria. La inteligencia artificial, y la pongo en el centro de todo lo que les estoy comentando, porque la inteligencia artificial es lo que va a permitir y está permitiendo que podamos agilizar tanto nuestra ciencia de datos, nuestras automatizaciones, la conjugación también, como les decía, de blockchain. Cada vez tenemos que apoyarnos más en la inteligencia artificial. Los centros de contacto, hay muchas interacciones que pueden ser resueltas por un asistente virtual y por ahí los invito para que a través de LinkedIn puedan ver una de otra conferencia que di hace poco donde hablo mucho del tema de centros de contacto cognitivos, la nueva generación de contact center, donde se puede eficientar entre más del 40 y hasta el 80%, ¿no? de los costos de un contact center a través de inteligencia artificial. Y ese es un ejemplo de muchos, ¿no? que podemos llegar a abordar en otro tipo de conversaciones más detalladas, pero es un facilitador. Y más allá de ser algo que pensemos que va a reemplazarnos, tenemos que verlo como una herramienta para facilitarnos la vida, ¿no? Y por eso hablaba yo al inicio de tenemos dispositivos, ¿no? en casa que nos permiten mejorar, que nos permiten tener más tiempo para hacer otras cosas. Si tenemos una aspiradora robot, pues eso nos facilita dedicarnos a otras cosas en nuestra casa, ¿no? Es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos ayuda no nada más en nuestras vidas diarias, sino también en la parte laboral. Las organizaciones también van a poner mucho foco en la parte de cadena de suministro. Cómo mejoramos la cadena de suministro, cómo apalancamos tecnologías de IoT, ¿no? Cómo apalancamos también la misma inteligencia artificial, el blockchain en estas cadenas de suministro, cómo podemos entregar mejor nuestros productos, tener mejores tiempos de respuesta, y todo conlleva la satisfacción del cliente también, ¿no? Entonces, va a haber mucho foco en eso, es donde deben de poner mucha atención y donde sabemos que también están poniendo bastante, ¿no? ¿Cómo hacemos esa planeación? ¿Cómo hacemos esa parte logística? ¿Cómo agregamos más tecnologías a nuestra cadena? ¿Cómo automatizamos más nuestra cadena de suministro? Son de las áreas de atención que estaremos viendo en los próximos meses y años. El Customer Care. La atención al cliente con este foco, como les decía, 360, alinear sus experiencias, es donde más van a poner también foco y están poniendo más foco los clientes, ¿no? ¿Cómo retenemos al cliente, ¿no? ¿Cómo evitamos que se vaya a la otra compañía telefónica? ¿Cómo evitamos que se vaya a comprar a otra tienda de retail a diferencia de la de nosotros, ¿no? Si es un socio de un club, ¿cómo evitamos que sea socio del otro club, ¿no? ¿Cómo hacemos que se mantenga aquí? ¿Cómo hacemos que evitemos que tenga una portabilidad? ¿Cómo hacemos que nos compre más? ¿No? ¿Cómo le podemos hacer llegar una campaña que sea totalmente dirigida a él? Que realmente entendamos que hoy la persona ya está casada y ya dejó de ser soltera y entonces su compra es diferente a la que tiene ahora y qué tipo de campaña le mandamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer
que cuando abra su correo electrónico reciba los productos que realmente le interesan. Cómo podemos entender su comportamiento en redes sociales también para saber qué productos realizar y cómo lo atendemos pre-compra, durante la compra y tras la compra. Eso es un foco sumamente importante y también se apalanca de todo lo que estoy mencionando ahorita, ¿no? De una buena estructura de datos detrás, ¿no? De una analítica de cliente importante atrás, de cómo automatizamos este proceso para que el cliente sea mucho más ágil su servicio, cómo tenemos una mejor cadena de distribución para que le llegue el producto en tiempo, cómo entendemos su comportamiento a través de patrones, ¿no? Y enfocamos la predictibilidad de lo que quiera comprar con inteligencia artificial, ¿no? Cómo aseguramos que las transacciones que hagamos de compra sean seguras a través de blockchain. Entonces, todo lo que les he estado mencionando va orientado a poder ayudar a que las empresas tengan esa mejor atención al cliente, que es al final lo que nosotros estamos a hacer menor interacción con las tiendas. Cada vez vemos más cómo los clientes están, las organizaciones están mejorando sus e-commerce, ¿no? Había e-commerce que la verdad daban mucha pena cuando tú los veías y tras la pandemia se vio que hubo mucha actualización de sus páginas, mucha actualización de los mecanismos, mayor amplitud en la distribución de hasta dónde llegaban las entregas, ¿no? Mejores costos, ¿no? Mejores catálogos. Entonces, creo que esto seguirá mejorando todavía. Creo que habrá mayor interacción en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque queremos mayor movilidad, ¿no? Es parte de esta transformación digital. Queremos mayor movilidad. También nosotros como clientes queremos evitar tener que trasladarnos ya, ¿no? Queremos evitar eso. Y si vuelve a haber otro tipo como esta pandemia, pues esperemos que no, pero o algún otro suceso, pues también está orientado a eso. Entonces, los negocios cada vez son más digitales, cada vez requieren que la persona tenga que moverse menos a donde tenga que interactuar. No, a veces nosotros ya resolvemos muchas cosas, por ejemplo, el súper, no lo resolvemos ya a través del comercio electrónico y esperamos que toque a la puerta. Y vamos al supermercado cuando realmente necesitamos algo puntual o no está en el catálogo, ¿no? Entonces, cada vez va a haber más ese foco y si bien el e-commerce existe hace mucho tiempo, hoy estamos viviendo una nueva era de e-commerce en la que detrás también del e-commerce está todo esto que acabo de comentar. Y finalmente, para mí es importante mencionar que las empresas deben sí o sí focalizar en el tema de gobierno de datos. No existe nada de lo que les acabo de comentar si detrás no hay una organización que cuide y salvaguarde la salud de la información, porque si tú generas analíticos con información sucia, pues tu decisión va a ser más inadecuada, ¿no? Si no tienes un gobierno de datos adecuado, pues por más que automatices, pues no vas a ejecutar el proceso de manera correcta, ¿no? No hay inteligencia artificial sin calidad de datos, ¿no? Sin información gobernada. Entonces, para mí es un foco importante, que quizás es muy menospreciado, como les decía. Yo no quitaré el dedo del renglón. Me gusta dentro de las estrategias que trabajamos con los clientes hablar mucho del gobierno de información porque si bien el beneficio no es cuantitativo directo, indirecto es bastante cuantitativo, ¿no? Porque afecta en todo, afecta en la arquitectura, afecta en la ciencia de datos, en la seguridad de la información, ¿no? Afecta en los procesos, ¿no? Afecta en la parte en la que tú puedes llegar a atender a tu cliente, ¿no? No puedes tener un Customer 360, ¿no? Una analítica de Customer 360 si tus datos no son consistentes, ¿no? Si no tienes una única versión de la información de tu compañía. Entonces, estos para mí son los focos donde las organizaciones se deben de alinear y donde seguramente pues ustedes si buscan e investigan más, pues podrán comprender un poquito más por qué se los comento. Pero bueno, hasta aquí lo que les quería compartir y bueno, espero que les haya gustado y creo que por ahí hay un poco de tiempo para alguna pregunta, pues con gusto las puedo responder. Bueno, Alfonso, muchas gracias por la presentación. Eh, sí, vamos a revisar las preguntas. Si tienen alguna consulta que hacer acá, Alfonso, la podemos revisar. Elida nos preguntamos, nos tiene una pregunta y nos dice que la inteligencia artificial también posibilita hacer tareas riesgosas para el ser humano en la cadena de valor, ¿no? O sea, ¿de qué manera la inteligencia artificial, bueno, está ayudando de alguna forma, ¿no es cierto?, a la labor del ser humano? Y bueno, claro,
la automatización y lo que tú nos contabas, ¿no? En el fondo, cómo esta tecnología bien utilizada no aporta valor, no aporta tiempo para que podamos nosotros ejecutar otro tipo de labores, ¿no? Sí, en efecto. La realidad es que, por eso les comento, ¿no? Para mí la inteligencia artificial va más allá de lo que vemos en las películas de donde nos podemos preocupar por ser reemplazados por un robot. Al contrario, ¿no? Lo que busca la inteligencia artificial es que nuestro trabajo se haga más fácil, ¿no? Podamos enfocarnos en decisiones mucho más complejas, ¿no? En actividades complejas y que todo lo que podamos hacer a través de robótica, que podamos hacer a través de componentes cognitivos, pues realmente nos empujen a que nuestro trabajo sea mucho más rápido, más eficiente y por ende eso se va a reflejar en el servicio o producto que le vamos a entregar a los clientes. Perfecto. Bueno, hay muchas felicitaciones por la presentación. Eh, no están, dicen que bueno, es una muy buena exposición. Yo Entonces, creo que, bueno, me sumo a ello. Hay, creo que mucho insight ahí sobre los nuevos desafíos, ¿no? Que con la pandemia se han visto acelerados en todas las organizaciones y un poco hacia dónde también tenemos que enfocarnos, a qué áreas. Creo que hay mucho ahí de lo que tú mostrabas, de que, bueno, quizás más adelante podríamos hablar más en profundidad, ¿no es cierto? De, bueno, qué es la inteligencia artificial, que hablemos, qué es el Big Data, el Data Science, qué es el blockchain, cuáles son los distintos usos del blockchain, que a mí me parece una súper tecnología disruptiva, ¿no? Que está, bueno, lo más conocido son los bitcoins, ¿no? Pero tiene una serie de aplicaciones que de alguna manera van a causar un gran impacto y transformación, y lo están haciendo en el mundo de hoy, ¿no? Así que, bueno, eso, agradecerte nuevamente, Alfonso, por tu tiempo. Creo que, bueno, una información súper valiosa. Nosotros la estamos grabando para quienes no hayan podido... no hayan podido ver esta presentación, lo pueden hacer a través de nuestras redes. Por ahí les dejamos alguna información de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por ahí, por YouTube, por Facebook. Vamos a estar posteando también esta clase, ¿ok? Así que agradecerte, agradecerte, Alfonso. No sé si quieres dejar una última ahí, reflexión, algo que te gustaría compartir ahí con los que nos están escuchando esta noche. bueno, pues gracias nuevamente por la invitación, por el tiempo que se tomaron por asistir a la sesión. Eh, Les agradezco también el tiempo, por ahí ya alcancé a ver algunas felicitaciones. Les agradezco también su atención en ese sentido. Y bueno, pues a la hora en el día que podamos platicar de otro tema, pues con gusto, si es de mi área de especialización, pues con gusto de poder volver y platicar y bueno, pues que sigamos en ese contacto para poderles apoyar. A veces es difícil, ¿no? Por temas de agenda, pero yo, a mí me gusta mucho tratar de compartir el conocimiento, de tratar de que esto se difunda más, ¿no? Más allá de que puedas pensar que, bueno, no quieres, no, a veces mucha gente no quiere decir lo que sabe, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que sigamos siendo una comunidad tecnológica más amplia, ¿no? Exactamente, de eso se trata, de compartir el conocimiento y tratar también de ampliar la comunidad y, bueno, inspirar a otros también a que generen ese cambio que tanto necesitamos. Así que, bueno, muchas gracias, Alfonso, por nuestra parte. Comentarles de que, bueno, pronto vamos a lanzar nuestras carreras de full stack, ¿ok? Acá en Scalab. Entonces vamos a abordar las distintas tecnologías de desarrollo. Si hay alguno de ustedes que está interesado en hacer una reconversión de carrera o a lo mejor quiere iniciarse en esta área, vamos a estar próximamente lanzando nuestras nuevas carreras de full stack, que son básicamente las tecnologías más demandadas dentro de los equipos de desarrollo, tanto de JavaScript, Java o Python, ¿ok? Así que próximamente le vamos a estar informando ahí sobre la ruta ninja del developer, ¿ok? Y cómo puede hacer una reconversión de carrera o a lo mejor iniciar una nueva carrera, ¿no es cierto? Y
entrar en esta industria que, bueno, hoy en día está siendo sumamente demandada por los distintos técnicos y profesionales que están a cargo de generar esa innovación y ese desarrollo, ¿no? Así que, bueno, los dejamos invitados. Si están por ahí, si quieren tener más información acerca de esto, bueno, ahí nuestro compañero Franco les dejó un formulario de registro donde próximamente vamos a estar ahí lanzando esta información y, bueno, pueden ser ahí los primeros en enterarse y conocer un poquito más acerca de las distintas carreras de desarrollador bueno, como full stack, ¿ok? Así que bueno, eso, agradecerles a todos los que conectaron el día de hoy. Si quieren dejar alguna consulta, bueno, extra o adicional ahí, la pueden dejar en el chat, nosotros la anotamos, igual se la hacemos de llegar a Alfonso. Y de cualquier manera, igual, bueno, en un tiempo más seguramente vamos a estar conectando una vez más con Alfonso bueno, abordar otro tema de los que ya estamos tocando, ¿no es cierto?, acerca de la transformación digital. Así que les deseamos a todos una muy buena tarde, muy buena noche, que descansen, y ya nos estaremos conectando en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.